Una feliz noche de jueves, mi nombre es Ángela Gómez y a partir de este momento comienzan las noticias de contexto global con análisis e información durante las siguientes 2 horas. Vamos a los titulares. A puertas de que caduquen los poderes de guerra de Donald Trump este viernes, cuando el mandatario tendrá que buscar una prórroga para seguir arremetiendo contra Irán, el secretario Pete Hegseth defendió por segundo día ante el Congreso que sí se han cumplido los objetivos de la guerra. Les contamos. Nueva derrota para Lula da Silva en Brasil. Los seguidores de Jair Bolsonaro celebraron la aprobación de una ley que impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida, lo que beneficiará al exmandatario condenado por intento de golpe de Estado. También reducirá las penas de los condenados por los ataques a las sedes de los tres poderes en Brasilia en 2023. Y en Venezuela, la presidenta encargada Delcy Rodríguez anunció un aumento del 26% del salario mínimo, que ahora quedará en $240. Y los pensionados recibirán el equivalente a $70 mensuales sin precisar si se trata de un bono o un aumento de ese ingreso. Ampliamos desde Caracas. Comenzamos en Estados Unidos. Pete Hegseth compareció por segundo día consecutivo ante el Congreso. El motivo principal detrás de esta audiencia fue la solicitud de presupuesto en defensa para el año 2027, cifrada en casi $1,5 billones. Sin embargo, la discusión, a veces tensa, giró en torno a la cuestionada eficacia de las operaciones militares estadounidenses contra Irán, a un día de que caduquen los poderes de guerra de Donald Trump. William Gassó tiene el informe. Su respuesta deja claro al pueblo estadounidense por qué usted no es la persona adecuada para este cargo. Eso se lo deja claro a nuestros enemigos, senador. Tensos intercambios en el Congreso de Estados Unidos. Por segundo día consecutivo, Pete Hegseth compareció ante los legisladores, esta vez ante el Senado. Los políticos cuestionaron la eficacia de la guerra contra Irán, señalando que el gobierno de los ayatolás sigue en pie y que su programa nuclear continúa viable. Pero el secretario de Guerra rechazó las críticas. Puedo decir que viendo los objetivos que establecimos desde el principio, estos objetivos militares han sido profundamente efectivos. Por ejemplo, la base industrial de defensa de Irán está incapaz de escalar de nivel, y eso es un resultado hasta para cualquier país. Pete Hegseth también tuvo que defender su propuesta de presupuesto de defensa para el año próximo, fijado en casi $1,5 billones. Una suma récord y que genera dudas por parte de los congresistas, mientras que el país ya gastó $25.000 millones en 2 meses de conflicto en Medio Oriente. Pero un presupuesto tan alto es necesario, según Pete Hegseth, que consideró a sus opositores demócratas como sus peores enemigos. El mayor adversario al que nos enfrentamos en este momento son los detractores imprudentes y las palabras derrotistas de los demócratas del Congreso y de algunos republicanos. Derrotistas desde las gradas que, a los 2 meses, buscan socavar los increíbles esfuerzos que se han realizado y el carácter histórico de hacer frente a una amenaza de 47 años. Mientras tanto, la situación militar se estanca en Medio Oriente e incluso Qatar advirtió que esta guerra podría convertirse en un conflicto congelado. Y una vez más, el presidente Donald Trump declaró a la prensa que los precios del combustible caerán en cuanto termine la guerra con Irán. Los precios mundiales del petróleo alcanzaron previamente su nivel más alto en 4 años, superando los $126 por barril ante la preocupación de que el conflicto pudiese derivar en una crisis prolongada. Escuchemos al presidente estadounidense. El precio de la gasolina bajará. En cuanto termine la guerra, caerá en picada. Hay muchísimas reservas por todas partes en los océanos del mundo y bajará. Pero lo que no pasará es que si Irán tuviera un arma nuclear y lo usara, el mundo sería un lugar completamente distinto. Tendremos que pagar un poco más por la gasolina. El precio de la gasolina y del petróleo bajará rápidamente en cuanto termine la guerra. Y en medio de un alto el fuego que solo se mantiene sobre el papel, al menos 15 personas murieron en las últimas horas en Líbano por ataques israelíes. 2 de los fallecidos son menores de edad. Así lo confirmó el Ministerio de Sanidad libanés luego de que el presidente Youssef Aoun denunciara lo que calificó de continuas violaciones de una tregua de casi 2 semanas.
Esto mientras Hezbollah continúa disparando contra el norte de Israel. Medios israelíes dijeron que un dron lanzado desde el Líbano cayó en la zona de Shomera. Vamos a un cambio de tema, pasamos a América Latina, porque en Brasil los seguidores de Jair Bolsonaro celebraron la aprobación de una ley que impide la acumulación de penas por crímenes de naturaleza parecida. Esto significa que el exmandatario, condenado por intento de golpe de Estado, se beneficiará de una reducción de pena que pasaría de 27 años a 2 o 4 años. También habría reducción de penas para los condenados por los ataques a las sedes de los 3 poderes en Brasilia en 2023, bajo influencia bolsonarista. El hijo del expresidente, el senador y candidato presidencial Flavio Bolsonaro, celebró tras participar en la votación, que anuló un previo veto de Lula da Silva. Para la extrema derecha, los involucrados en los eventos de las pasadas elecciones son perseguidos del gobernante Partido de los Trabajadores. La decisión es un nuevo golpe para Lula da Silva a meses de las elecciones en el país y cuando una encuesta lo da empatado con Flavio Bolsonaro. Fue un primer paso en dirección al objetivo de promover la justicia integral a los perseguidos del 8 de enero. La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum pidió a Estados Unidos que presente pruebas irrefutables que sostienen la acusación contra Rubén Rocha Moya. El miércoles, la justicia estadounidense publicó una imputación de cargos contra el gobernador del estado de Sinaloa, acusado de delitos relacionados con tráfico de droga y posesión de armas. Veamos los detalles. Graves acusaciones que no sorprenden a la población. El miércoles, la justicia estadounidense imputó a Rubén Rocha Moya, gobernador del estado de Sinaloa, con cargos relacionados con tráfico de drogas. Al día siguiente, en las calles de Ciudad de México, algunos habitantes respaldaban las acusaciones. Yo creo que las acusaciones de Estados Unidos son bien basadas. Creo que tiene razón, porque aquí es del dominio público de que el gobernador de Sinaloa está coludido con el narco. Es del dominio público, no es que lo crea, no, es que lo sabe todo el mundo. Según la justicia estadounidense, Rocha se habría beneficiado de un presunto vínculo con los hijos del Chapo Guzmán, ex jefe del cártel de Sinaloa, para conseguir su elección a la gobernación en 2021. Los llamados chapitos le habrían ayudado secuestrando e intimidando a sus rivales a cambio de su colaboración para introducir cantidades masivas de drogas a Estados Unidos, afirma la acusación. El gobernador rechazó los cargos, asegurando que carecen de veracidad y fundamento. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum pidió al país vecino pruebas irrefutables que sostienen la acusación y, en tal caso, respaldaría la imputación. Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del Departamento de Justicia es político. La acusación también incluye al alcalde de Culiacán, un senador y otros altos cargos mexicanos. Si es encontrado culpable, el gobernador de Sinaloa podría enfrentarse a la cadena perpetua en Estados Unidos. Pasamos a Venezuela porque la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, anunció un aumento del salario mínimo del 26%. Una subida esperada que deja la cifra en el equivalente a $240 mensuales, pero con dudas de cómo será aplicada. Nuestra corresponsal en Caracas, Daniela Zambrano, nos explicó lo que se sabe de cómo estará compuesto el incremento. Hola, ¿qué tal? Hay muchas dudas en torno al anuncio que hizo la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, porque ella se refería a un salario mínimo integral y esto da a entender que incluye los bonos que da el Estado. Para que tengan una idea, el salario base antes de este anuncio era menos de $1, pero con los bonos que otorgaba el gobierno, el mayor bono era el equivalente a $150 más el equivalente a $40 para el bono de alimentación, por lo que un trabajador ganaba entre $60 y $190 a lo sumo. Si nos guiamos por este bono que era de trabajadores activos, el aumento sería solo de apenas $50, el equivalente a $50 mensuales, pero no queda claro
claro si esto va a ser para el salario base, que es lo que exigen los trabajadores, que se aumente el salario base, que es el que se toma en cuenta para las prestaciones, para las vacaciones, para los aguinaldos, o simplemente será el aumento a los bonos ya existentes. Igualmente es un aumento muy por debajo de la expectativa que tenían los trabajadores, los jubilados y pensionados, porque la canasta básica en Venezuela equivale a más de $600 mensuales y ellos exigían que por lo menos el salario base fuera entre el equivalente a $300 o que les diera para cubrir la canasta básica, es decir, al menos $600 mensuales. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, hacía este anuncio en medio de una manifestación luego de lo que ellos denominaron una peregrinación por toda Venezuela. Desde hace varios días se movilizaron hasta Caracas y allí dijo además que se trataba del aumento más importante de los últimos años, porque desde hace 4 años no se aumentaba el salario base en Venezuela. Fin del informativo. Siga en France 24. Buenas noches.